Es un gusto saludarles en este día, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos nuestra lección de escuela sabática. Pero olvide que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general encontramos a nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bien, es un gusto volver a saludarles y iniciar con lo que es la introducción y la primera parte, el primer bloque de lo que es nuestra antepenúltima lección de este año 2025. Es increíble la manera como el tiempo ha avanzado, pero entramos en el contexto final de nuestro año 2025. Son muchas las cosas que ocurren, ¿verdad? Pero debemos de dar gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado y Él nos ha bendecido. Bien, les quiero recordar algo muy importante. Ya tenemos un nuevo tema para el próximo trimestre, para el cuarto trimestre de este año, la parte final. Octubre, noviembre, diciembre, y vamos a hablar acerca de la justicia. Será un tema muy importante también. Y vean cómo viene enlazado, ¿no? Este año el Señor empezó hablándonos acerca del amor de Dios y su justicia. Luego vimos alusiones, imágenes y símbolos, y vimos cómo todo ese amor y su justicia es presentado en medio del contexto profético. Y ahora estamos estudiando lo que tiene que ver con la historia del pueblo de Israel, específicamente en el Éxodo, y cómo entonces el Señor allí muestra cómo le dio a su pueblo cada uno de esos elementos que tenían que ver con su amor y su justicia y su misericordia. Y luego, para cerrar el trimestre, el año, entonces vamos a estudiar lo que tiene que ver con la justicia de Dios. Va a ser un tema muy importante también. Bien, así que les invito, ¿no?, a que podamos seguir nosotros que cada día en el contexto en que decidimos encontrarnos, ya sea por el canal de YouTube o ya sea, queridos hermanos y amigos, a través de nuestra radio, pues en el canal y en el formato que usted escoja, seguir juntos para el estudio de la palabra de Dios. Bien, olvide que en el contexto de reavivados por su palabra, para hoy tenemos entonces, vamos a tomarla del domingo 7, sí, domingo 7, nos corresponde Números 27. Bien, vamos a orar. Querido Señor, agradecidos por el día que nos das. Gracias, Padre Celestial, por la vida. Gracias, Señor Eterno, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio de tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados, lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, nuestra lección número 11 lleva como título Apostasía e Intercesión. El versículo de memoria: entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Aunque Moisés había estado ausente del campamento de Israel durante solo 40 días, ¿qué sucedió? Pues el pueblo de Dios apartó de él y adoró a un ídolo, el becerro de oro. Y uno se pregunta y dice, ¿cómo pudieron hacer esto después de tantas señales poderosas y experiencias milagrosas? Y no quiero juzgarlos, no soy quien para juzgarlo, porque nosotros también muchas veces hacemos lo mismo. Decimos al Señor, Señor, te voy a servir, pero definitivamente terminamos haciendo otras cosas fuera de la voluntad del Señor. Y si nosotros revisamos bien la Biblia y revisamos bien la palabra del Señor, nos encontramos con que el pueblo se desenfrena porque Moisés, pues sencillamente no tardaba en descender de la montaña. ¿Dónde dejamos al pueblo de Israel? Eso es importante. ¿Dónde dejamos al pueblo de Israel? ¿Dónde dejamos a Moisés? ¿Y dónde dejamos a Aarón? En el contexto de lo que venimos estudiando. Bien, si vamos al Éxodo 24, allí podemos nosotros recordar una vez más
Y vamos a ver cómo el Señor le dijo a Moisés, sube tú, Aarón, Nadán y Abiú y 70 de los ancianos. Subieron para encontrarse con el Señor. Recuerde que fueron ascensos escalonados donde el único que sube hasta la montaña fue Moisés para encontrarse con el Señor. Pero fíjense que ellos tuvieron una oportunidad, Aarón sobre todo, Nadán y Abiú, sus hijos, tuvieron la oportunidad de ver, y otros 70, los otros 69, sí, que estaban allí, también tuvieron la oportunidad de ver esa manifestación que Dios hizo, escuchar la voz de Dios, y además de eso, fíjense que incluso hasta ellos comieron allí y bebieron con el Señor. Entonces luego el Señor les dice, ¿no? Sube Moisés, y Moisés subió hasta la cima de la montaña, allí en el Sinaí, para encontrarse con Dios. Y sube con Josué, que era su ayudante, pero Josué se quedó en un punto distante, y Moisés fue el único que subió. Ahora fíjense que él les dice, y dijo a los ancianos, esperanos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Y así subió Moisés. Y usted cuando lee el versículo final, dice que el Señor llamó a Moisés en medio de la nube, y le dijo, acércate a mí. Y es cuando entra Moisés, ¿no? Allí en esa nube. Entonces llegamos a nuestro capítulo del estudio de hoy, avanzando allí al capítulo número 32, y allí se describe, acuérdese que la Biblia nos dice que él duró allí sus 40 días, y entonces en el capítulo 32 inicia con esa parte. Ya Dios había dado las leyes, ya Dios había entregado todas las leyes, le había entregado las leyes a Moisés, ya habían hecho el pacto, ya Aarón y Hur y sus hijos habían bajado, estaban todos allí esperando que llegara Moisés. Y nos dice la Biblia, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué fue lo que pasó en ese corazón para que ellos llegaran a ese punto? ¿Por qué no esperaron? ¿Por qué la tardanza les llevó a esto? Y para entender esta posición, esta situación que estamos viviendo ahora, 40 días y el pueblo se desenfrena y le piden entonces a Aarón que le haga dioses. Necesitamos definitivamente comprender el contexto. Y al comprender el contexto, pues vamos a entender qué es lo que está allí ocurriendo y por qué pasó este asunto. Vamos a analizar primero los primeros textos que se encuentran allí. Moisés tardaba, es el primer punto que se nos presenta, ¿no? Moisés tardaba en bajar. Moisés ya había estado varias semanas en el monte cuando el pueblo le exigió a Aarón que le hiciera dioses. Y eso usted lo puede ver en Deuteronomio 9, versículos 9 al 12. Moisés mismo les dice al pueblo allí todo lo que había ocurrido, se los recordó. Y usted puede ver allí cómo él entonces dice, yo estuve esos 40 días allí en el monte y ustedes pidieron que se les hicieran dioses. Permítanme ubicarles el texto y allí dice lo siguiente. Cuando yo subí al monte, estoy leyendo Deuteronomio 9, versículos 9 al 12, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaban escritos, según todas las promesas que os habló Jehová en el monte de medio del fuego en el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho imagen de fundación. Y si usted lee el 13, también da una característica más impresionante. Y me habló Jehová diciendo, he observado ese pueblo, y aquí que es pueblo duro de servir. Es triste estas características, es triste esta realidad.
la larga ausencia de Moisés los había inquietado y dejado inquietos e impacientes. Le faltaba la fe de Moisés y de sus padres, quienes se sostuvieron como viendo al invisible. Ahora, es digno de notar dos cosas allí importantes. La primera, vamos a hablar de la demora. La demora de Moisés se transformó en motivo de apostasía para el pueblo. Y esto definitivamente debe de llamar nuestra atención, porque es una enseñanza para usted y para mí. ¿Será que nosotros también, en medio de esta demora de la venida de Cristo Jesús, en qué estamos transformando nuestras decisiones? ¿O qué estamos nosotros haciendo en ese contexto? ¿O qué deberíamos hacer nosotros en ese contexto mientras Cristo vuelve en las nubes de los cielos? Permítanme leerles rápidamente el libro de Ezequiel, capítulo número 12. Voy a leer los versículos 21 al 28. Dice allí, mire lo que dice allí. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar ese refrán y no repetirán más ese refrán en Israel. Dile pues, se han acercado aquellos días del cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjero en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino para que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Y esos textos que se presentan allí, que les acabo de leer, y usted puede también comparar con Habacuc 2, versículos 2 a 4, donde el Señor le dice a Habacuc, aunque la promesa tarde, o aunque lo que estés esperando tarde, espéralo porque se ha de cumplir. Y Mateo 25, un texto muy conocido por todos nosotros, nos habla, mis queridos hermanos, acerca de ese aparente retraso, o ese retraso que tiene la segunda venida de Cristo Jesús. Pero fíjense que allí se nos refleja dos actitudes muy diferentes. La actitud de las vírgenes sensatas que decidieron tomar doble porción mientras llegaba el esposo, y aunque cabecearon, estaban allí en ese contexto de preparación, estaban allí apercibidas, estaban allí listas. Y lo otro, mis queridos hermanos, es la actitud de las vírgenes insensatas. Ellas, sencillamente viendo la demora aparente, pues decidieron no prepararse. Del mismo modo, algunos hoy no estarán listos para recibir al Señor cuando venga la segunda vez. En ese día muchos dirán, mi Señor tarda en venir, y se entregarán a la maldad. Entonces los israelitas temían que los hubieran abandonado Moisés, del cual habían llegado a depender. Mientras tenían a Moisés con ellos para animarlos con sus exhortaciones y apoyarlos con su ejemplo, lograban mantener una vida espiritual más elevada y andaban por fe, no por vista. Cuando su presencia le fue quitado, entonces hubo una reacción y triunfó la carne sobre el espíritu, aunque desde la llanura se podían ver claramente en la cima del monte la oscura nube en la cual había entrado Moisés cuando subió al monte con Josué, y esa nube se iluminaba de tanto en tanto con los rayos de la presencia divina. Les parecía a muchos que Moisés los había abandonado o que había sido consumido por el fuego devorador. El escenario estaba entonces preparado para una dolorosa manifestación de idolatría. Y allí en esa presencia, hay tantos contrastes. ¿Y por qué digo esto? Porque mire, hay otro punto también interesante que nosotros debemos entonces ver. Tenemos a un Moisés recibiendo instrucciones de Dios, un Dios maravilloso, eterno, amoroso, dando instrucciones para su pueblo, dando su santa ley. Tenemos entonces un pueblo que se desenfrena,
por la aparente tardanza. ¿Qué pasó con Moisés? Pensaron y dijeron, seguro se lo comió el fuego. A Josué también. Y tenemos a un Aarón que no ocupó la posición que tenía que ocupar. Creo que en ese lapso de tiempo de espera, el pueblo de Israel tuvo que haber más bien dedicado tiempo a la meditación, a las instrucciones dadas ya por el Señor. Habían acabado de hacer un pacto. Debían de haber estado meditando, orando por Moisés. Señor, ¿qué pasó con Moisés? Danos una señal que le está bien. Pero fíjense que fueron inducidos a la idolatría. Ahora, aquí aparece en escena Aarón. Y antes de entrar en detalles de lo que pasó con ese liderazgo fallido de Aarón, permítanme destacar un punto importante. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron. Ahora, ¿por qué destaco esto, hermanos? Porque en otros contextos, fíjense que Dios le dice, ¿no? El pueblo, tu pueblo, el pueblo de Israel, di a los hijos de Israel, fíjense, el Éxodo 25, di a los hijos de Israel lo que tenían que hacer. Y si usted sigue revisando la Biblia, usted se consigue en algunos aspectos que Dios hablaba al pueblo de Israel, ¿no? Siempre identificándolo como los hijos de Israel. Éxodo 19, también puede usted verlo. A ver, otro texto más que quiero mostrarles. Hizo Moisés que partiese Israel del mar y comenzaron a andar en el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Sí ve usted el punto? Y son pocas las veces, si nosotros analizamos bien el contexto, son pocas las veces que entonces el Señor llega y destaca algo diferente. Entonces dice, viendo el pueblo, ahora es el pueblo, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron, levántate, haznos dioses. Y entonces Dios le dice a Moisés, no, baja porque tu pueblo se ha tornado rebelde. Ahora, destaco esto, porque cuando usted va a la inspiración, cuando usted va allí al espíritu de profecía, específicamente, usted lee el libro Conflicto y Valor, sí, usted lee el libro Spiritual Gift, el tomo 3. Allí también se describen patriarcas y profetas, pero ahí también se describe de una manera interesante. Entonces dice, fue la multitud mixta que vino de Egipto con los israelitas, la principal impulsora de ese terrible alejamiento de Dios. Se les llamaba multitud mixta porque los hebreos se habían casado con los egipcios. Los hijos de Israel habían visto a Moisés subir al monte y entrar en la nube, mientras en la cima de la montaña estaba en llamas. Y esperaban su regreso todos los días. Y como no volvía del monte, tan pronto como esperaba, se impacientaron. Especialmente los egipcios creyentes que salieron de Egipto con la hueste hebrea, se impacientaron y se rebelaron. Una gran multitud entonces se reunió alrededor de la tienda de Aarón y le dijeron que Moisés no volvería nunca, que la nube hasta entonces los había guiado, descansaba ahora sobre el monte y que ya no dirigiría su ruta a través del desierto. Es lo que ellos están diciendo. Deseaban algo que pudiera contemplar y que se pareciera a Dios. Entonces recordaban los dioses de los egipcios y el enemigo aprovechó esta oportunidad en ausencia de su líder designado para tentarlos a imitar a los egipcios en su idolatría. Sugirieron que si Moisés no volvía nunca, ellos podrían regresar a Egipto y ganarse el favor de los egipcios, llevando esta imagen ante ellos, reconociéndola como su Dios. Aarón se opuso a sus planes hasta que consideró que el pueblo estaba decidido a llevar a cabo su propósito y dejó de razonar con ellos. Los reclamos del pueblo hicieron que Aarón temiera por su vida, y en vez de levantarse noblemente en defensa del honor de Dios y en confiar su vida en las manos de quien había obrado maravilla en favor de su pueblo,
perdió su valor, su confianza en Dios y cedió cobardemente a los deseos de un pueblo impaciente. Y esto, además, en oposición directa a los mandamientos de Dios. Hizo un ídolo y construyó un altar en el que ofrecían sacrificio a ese ídolo. Y Aarón se resignó a oír al pueblo proclamar: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué gran ofensa a Jehová! Hacía poco que había sido escuchado la proclamación de la ley desde el Sinaí, y en medio de las nubes más sublimes, en medio de las más sublimes demostraciones del poder divino, y cuando su fe fue puesta a prueba al alejarse de Moisés, ellos por algunas semanas se dedicaron a la idolatría, que había sido tan recientemente especificada y expresamente prohibida por Jehová. Al hacerlo, transgredieron el primer mandamiento y el segundo, y la ira de Dios se encendió sobre ellos. ¿Qué pasó con Aarón? Y creo que la cita lo describe, ¿no?, de una manera muy interesante. El pueblo se sintió desorientado, impaciente, temeroso, inseguro. Quisieron tener un Dios visible que los guiara, como los dioses que habían visto en toda su vida en el Egipto. Saben que ahí aparece la palabra asnos dioses. Asnos dioses. Me llamó la atención. Estuve buscando diferentes versiones y en realidad la traducción más antigua que conseguí, pues dice asnos un dios. Asnos un dios. Pero escrito allí, ¿no?, de tal manera que hace alusión a lo que había en el corazón de ellos. Permítame leerles una traducción que pude conseguir, y es la traducción en lenguaje actual, y dice: un día los israelitas le dijeron a Aarón, el hermano de Moisés: Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que nos hagas un Dios para que sea nuestro guía y nuestro protector. Es triste, ¿no? Y la versión más antigua, la Reina Valera antigua, utiliza el término asnos dioses, porque no sabemos qué le aconteció a Moisés. Ahora, ¿por qué destaco esto? Porque ellos veían, recordemos lo que ellos veían la nube en el día, la columna de fuego en la noche, tenían a Moisés y sabían que Moisés hablaba con Dios. Pero en su corazón, de esa multitud mixta, algunos todavía no habían cambiado y habían todavía ídolos en su corazón. Y eso instigaron a otros para hacer este becerro de oro. El autor de la lección nos comenta, dice: Aarón no estuvo a la altura de las circunstancias. No supo aprovechar el momento y hacer lo correcto. En lugar de confiar en el Señor, se debilitó ante la mayoría. El pueblo exigió lo impensable: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, y él consintió. Aarón entonces les dice: bueno, quítense los arcillos de oro y se los llevaran. Y así lo hicieron. Entonces los tomó de las manos de ellos y dio la forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Es decir, él tuvo que haber fundido el oro, meterlo todo allí, fundirlo, y cuando obtuvo la pieza comenzó a moldearlo y obtuvo entonces un becerro. Eso es lo que es un buril. Un buril es un instrumento para ir moldeando, en este caso, un metal allí, ¿no?, cuando darle forma, cuando está caliente. Fíjense que dice que hizo un becerro de fundición. Y entonces Israel, cuando ve eso, dice: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Además, ¿no?, dice que se construyó un altar frente al becerro y declaró un día de fiesta el siguiente día. Cuando Dios ve esto, le dice: desciende. Fíjense que Dios le dice: ven, desciende porque tu pueblo. ¿Por qué le dice tu pueblo? Bueno, porque el pueblo ya se había corrompido, ya había roto el pacto, ya no era el pueblo de Dios. Ya se habían apartado del camino que el Señor les mandó. Y Moisés, él le habló a Moisés y le dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ello y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Eso lo vamos a estudiar después. Vamos a estudiar la manera como Moisés intercede, porque es una manera allí maravillosa.
Y eso fue una pregunta desafiante para Moisés. Más adelante vamos a ver cuál fue la respuesta. Moisés baja y cuando llega, entonces ve al pueblo danzando allí alrededor, adorando el becerro de oro. Moisés se enfureció tanto, sintió tanta indignidad, me imagino que sintió tanta vergüenza que rompió las tablas en las que Dios había escrito el pacto que le había dado a Moisés en el Sinaí. Imagino la gente corriendo asustada y luego Moisés entonces quemó el becerro de oro y lo convirtió en polvo, que mezcló con el agua y lo dio a beber al pueblo. Y además de eso reprendió a Aarón y llamó a que acudieran a él, los que servían al Señor. Los levitas lo hicieron y Moisés le ordenó que derribaran a los israelitas que estaban adorando el becerro de oro. Y ese día murieron 3,000 hombres y los levitas fueron consagrados para el servicio del Señor. Y esto es para pensarlo. De verdad que sí, esto es para pensarlo porque la actitud de Moisés quizá nosotros la podemos ver y podemos decir, oye Moisés, esto fue muy duro. No, no fue muy duro. Él sencillamente hizo lo que tenía que hacer juicio y erradicar y hacer justicia sobre el pecado. Fíjense que cuando dice que el pueblo se levantó a regocijarse, está hablando ahí de un desenfreno sensual. Las fiestas religiosas paganas terminaban en las orgías más relajadas. Y ese episodio ilustra la lucha constante que hay en la naturaleza humana entre la carne y el espíritu. Desde el momento que los israelitas salieron de Egipto, habían estado viviendo una vida espiritual, dependiendo del Dios invisible y reposando bajo su protección. Pero a la larga, cuando no experimentaron la influencia del ejemplo y de la lección de Moisés, prevaleció el mal. Se volvieron a la idolatría y con ella al libertinaje tan íntimamente ligado al culto pagano. Y todavía existen hoy, ¿no?, dirigentes dóciles que se doblegan ante los deseos de los que no están consagrados a Dios, dirigentes que llevan a sus seguidores al pecado. Es triste ver lo que está ocurriendo. Pronto el pueblo se apartó, pueblo de dura cerviz. Moisés ora al Señor. Moisés le pide al Señor que no haga eso. Como les dije de momento, más adelante vamos a hablar de ese punto, que fue lo que pasó. Josué, inocente, cuando van bajando, piensa que era de un ruido de guerra. Él se preocupó. Y Moisés, prevenido por Dios, le dice que no es un ruido de guerra. Es que el pueblo está desenfrenado. Y cuando llegaron, se encontraron con las danzas, se encontraron con toda la fiesta pagana alrededor de un ídolo. Tomó el becerro, lo quemó, lo volvió cenizas, lo volvió trizas, lo esparció sobre las aguas y se las dio a tomar a los israelitas. Y se arriesgaron mucho a tomar partículas de oro. De este modo, el instrumento de su pecado se transformó en instrumento de castigo. El pecado paga con su misma moneda. Entonces, al destruir el becerro de oro, creo que fue clara al Moisés la enseñanza, la inutilidad y la vanidad de un ídolo. Si el becerro no podía salvarse a sí mismo, ciertamente no podría salvar a sus adoradores. Y luego reclamó a Moisés. Moisés lo que le dice fue, tú conoces el pueblo, yo no puedo hacer nada. Y era un contraste grande, ¿no? Era un contraste grande con la actitud de Moisés. Y le dijo, y me dieron ellos las cosas, yo lo lancé al fuego y salió este becerro. Era como que Aarón insinuó que el milagro había sido un milagro, algo sobrenatural, que había convertido el oro en el fuego echado, el oro echado en el fuego convertido en un becerro. Y esto también deja mucho que pensar, ¿no? Porque habla acerca de la falta de responsabilidad de parte de Aarón, y el pueblo se desenfrenó. Ahora, ¿cómo podemos entender esto, queridos hermanos? Pues definitivamente nosotros a veces enfrentamos situaciones similares. Debemos de mantener una posición firme contra el pecado. Mira lo que dice aquí el comentario de la lección, ya para ir terminando. Dice, para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable. Alguien que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular a su seguridad personal y su propia vida. Pero el líder provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo, pero su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlo más decidido. El tumulto creció, un frenesí ciego y razonable
pareció posesionarse de la multitud y algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayoría del pueblo se unió a la apostasía. ¿Cómo pudo un dirigente haber sido tan débil? ¿Qué justificaciones pudo haber dado interiormente a sus terribles acciones? Piénselo, medítelo y pensemos nosotros en nosotros mismos. ¿Por qué a veces cedemos al pecado, teniendo tantas evidencias del poder del Señor? Creo que necesitamos, queridos hermanos, una vida cimentada, completa en el Señor. Permitir que el Señor los dirija. Seamos valientes, seamos decididos y confiemos plenamente en Dios. Aunque se desplomen los cielos, estemos de parte siempre del Señor. Y vamos a ver bendiciones en nuestra vida. Que el Señor le bendiga, querido hermano, para usted. Feliz semana. Y no olvide que debemos estar conectados siempre con nuestro Dios. Dios le bendiga.